Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es hallar la transformada de la función de salida. Sería 2/3 de 1 sobre S más 2, más 1/3 de 1 sobre S más 1. Y recuerden, esto es importante, porque si no uno después, sin darse cuenta, se mete en barullo, siempre hay que sacar un común denominador, porque tenemos que llegar siempre a una expresión que sea un numerador y un denominador. El común denominador va a ser S más 2 por S más 1. Acá voy a hacer de cuenta que el 2/3 está arriba, entonces yo voy a hacer esto, dividido esto, me queda S más 1, me va a quedar 2/3 por S más 1. Más, y esto dividido esto, me va a quedar S más 2, me va a quedar 1/3 por S más 2. Muy bien, entonces vamos a tratar de escribirlo de la manera, siempre abajo se deja factoreado, abajo se deja factoreado, pero arriba no está factoreado porque hay un más acá, entonces uno lo que tiene que hacer es achicarlo. Para achicarlo hay que hacer primero distributiva, entonces fíjense que queda 2/3 S más 1/3 de S, queda justo S, pero podría no quedar justo S, podría quedar 4S, por ejemplo, ¿no? Y a veces se deja, y a veces se saca el 4 factor común para que me quede ahí el 0, ¿no? Ahí me quedó justo, 2/3 S más 1/3 S son 3/3 S, que es una S. Y después me queda más 4/3. Bien. Entonces con eso ya puedo ahora después plantear la función transferencia. La función transferencia HDS es la salida sobre la entrada, y entonces es lo que acabamos de encontrar, si alguno ya lo hizo, vayan chequeando que más o menos vengo bien. Y en el denominador, lo que ya me habían dado, digamos, ¿no? Porque x de s ya me lo habían dado. Entonces, S más 2 sobre S más 3. Y bueno, acá hay que hacerlo con cuidado, no marearse. Yo siempre pierdo un paso, es decir, vuelvo a escribir el numerador. Más que perder un paso es no apurarse. Vuelvo a escribir el numerador. Y escribo, en vez de dividido, multiplicando, y acá lo tengo que poner al revés. Entonces me queda S más 3 arriba y S más 2 abajo. Muy bien, entonces se cancela, ahora sí está esto factoreado, se cancela el S más 3 con el S más 3, y lo pongo del otro lado, entonces H de S queda en el numerador S más 4/3, y en el denominador me quedó S más 2 al cuadrado. A ver si había algo más, pero creo que era así. Ahí está. Muy bien, ese es HDS. Profe, perdón, pero me parece que el denominador que había quedado de IDS es S más 2 por S más 1. A ver. ¿Me parece o estoy mal yo? Sí, ¿y qué pasó? Y usted puso que S más 2 por S más 3. Mira que vivo. Y encima Por después eso justo me quedaba para entonces le quedó cancelarlo. lindo, claro, le Sí. quedó lindo, pero no, me parece que no. Soy un genio.
Ustedes creen que me equivoqué, pero en realidad yo lo hice a propósito para que me quede más fácil. Entonces, este que está acá abajo, ¿se dieron cuenta? Me cagaron. Este, este que está acá abajo es, ¿no? O el de arriba. Igual tengo que tachar los dos porque no puedo eliminar la tachadura ya a esta altura. Si voy para atrás, ya no sé ni lo que voy a borrar. Entonces, Claro, arriba le quedaría S más 4 tercios por S más 3. acá quedaba el S más 3 y acá estaba el S más 1. Ahora sí. Muy Ahora sí. bien. Entonces, significa que acá me queda arriba S más 4 tercios por S más 3 y abajo S más 2 al cuadrado por S más 1. Bien, ahora sí. Muy bien. Esa es la función transferencia que tiene un polo simple y un polo doble. Bueno, h de t. Esto es lo que no me gusta. La vez pasada lo comenté, ¿no? Es decir, x de t es la señal de entrada. Y una señal tiene una transformada de Laplace, que sería x de s. Y de t es la señal de salida. Y una señal tiene una transformada de Laplace, que sería la i de s. h de s no es una señal. h de s no es una señal. Por lo tanto, ¿se acuerdan que la vez pasada yo había tachado esto? De paso vemos esto que era importante, y yo lo mencioné, pero lo dejé ahí pendiente. Y vamos a tachar esto. Y vamos a cambiar la pregunta y vamos a poner hallar la respuesta al impulso unitario. Entonces, nosotros tenemos la función, digamos, transferencia, que es esa que está ahí, esta sería la respuesta a la A, y en el B vamos a poner hallar la respuesta al impulso unitario. ¿Eso qué quiere decir? A ver, la idea sería que x de t, la señal de entrada, sea el impulso. ¿No? Entonces, claro, como h de s es i de s sobre x de s, entonces i de s va a ser h de s por x de s. Entonces, como la transformada de Laplace del impulso unitario es 1, ¿sí? Es 1, entonces la salida va a ser h de s por 1. Por lo tanto, la salida es una señal, ¿sí? Que, digamos, es equivalente a la función transferencia. Entonces eso tiene un significado muy importante. ¿Cuál es el significado importante que tiene? Primero, que la función transferencia, de alguna manera, me caracteriza el sistema. ¿Por qué? Y porque en realidad la función impulso es la que cuando uno testea con la función impulso, está como testeando con todas las frecuencias. ¿Se acuerdan que la transformada de Fourier de la función impulso también daba 1, y eso significaba que todas las frecuencias estaban igualmente representadas, desde 0 hasta infinito? Cosa, por supuesto, imposible, ¿no? Pero bueno, entonces, matemáticamente eso es la función impulso. Entonces, si vos a un circuito, a la entrada, le pones una señal que tiene todas las frecuencias igualmente balanceadas, igualmente representadas, es como que lo estás testeando con todas las, digamos, frecuencias posibles. Y esa respuesta, que fíjense que el Laplace es la misma que la función transferencia, de alguna manera me va a caracterizar el sistema. Yo me resisto a llamarlo h de t, es decir, esta señal, que es muy importante, que es la respuesta al impulso,
la vamos a llamar I de t. Es decir, acá yo voy a poner que esto es S más 4 tercios por S más 3 dividido S más 2 al cuadrado por S más 1, y entonces ahora vamos a hacer lo que me pedía recién José, creo que era, y lo que dejamos pendiente la vez pasada, que es cómo proceder cuando tenemos un polo doble, ¿no? Pero a eso que vamos ahora a llegar, lo vamos a llamar I de t, que es la respuesta a la función impulso en la entrada. ¿Tá? No lo voy a llamar h de t, porque llamarlo, es decir, por supuesto que esto es una cuestión, ¿cómo decirlo?, de gusto, ¿no? Hay libros que lo llaman h de t, no es que este profesor se equivocó, digamos, es una cuestión de, digamos, de sutil, pero yo considero que llamar una señal h de t pareciera como si fuera una señal. Esta señal, que es la respuesta al impulso, es una señal, y por lo tanto la voy a llamar I de t. H de s no es una señal, no es la transformada de una señal. H de s es la función transferencia del sistema. Pero bueno, esto es opinable, yo les cuento lo que a mí me parece. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es descomponer esta señal, que es la respuesta al impulso unitario, la vamos a descomponer en fracciones simples. Y acá está, a lo mejor esto es lo que te ocurre, José, que el truquito que yo había dado para encontrar las fracciones simples, si vos lo usás para un polo doble, te da mal. Si vos no sabés cómo es, te va a dar mal. Por eso, ¿se acuerdan que yo les comenté que cuando tenemos A por S más, sobre S más 1, más B sobre S más 2, más C sobre S más T, cuando tenemos polo simple, no importa cuánto, lo que sean, ¿no? Sacamos como un denominador, sumamos, pi, 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 y yo les decía, los matemáticos, ¿qué hacen? Hacen la distributiva, toda la distributiva, juntan e igualan el polinomio de la izquierda con el polinomio de la derecha, igualan coeficiente a coeficiente y les queda un sistema de ecuaciones. Y están 45 minutos para resolverla y son felices. Yo le dije, no, déjate joder, no vamos a hacer así. Vamos a decir, si ese vale tanto, genial, se me va este término, se me va este término, se me va este término, me queda uno solo, y con eso fuimos sacando los coeficientes más rápido. Bueno, pero hay que saber que uno está haciendo un truco medio trucho. Entonces, acá es donde falla eso. Si vos lo haces así y lo haces mal, si vos, por ejemplo, acá pones A sobre S más 2, más B sobre S más 1, sacás como un denominador y haces el truco ese, vas a llegar a algo, pero está mal. Cuando tenés polos dobles, tenés que saber que para que esto te quede un polinomio equivalente, vos tenés que poner acá A, es decir, perdón, si vos pones A sobre S más 2 más B sobre S más 1, nunca vas a llegar a lo de la izquierda. Lo que está mal es si pones A sobre S más 2 al cuadrado más B sobre S más 1. Es decir, si vos pones A sobre S más 2 más B sobre S más 1, está muy mal, porque es obvio que no va a llegar al de la izquierda. El que está mal, y por ahí no te das cuenta, y vos te embarcás en eso y te sale mal, es si pones A sobre S más 2 al cuadrado más B sobre S más 1. Eso está mal. Mejor dicho, está mal si usás el truco que yo te estoy dando. Si vos lo haces matemáticamente, con la distributiva y todo, vas a ver que no te da. Te va a decir, no, así no es, no se puede así. O sea, la matemática correcta te va a dar que eso que estás haciendo es incorrecto. En cambio, si vos lo haces con el truquito de poner S igual a menos 2 y poner S igual a menos 1, y te va a dar algo, y eso que te da está mal. A lo mejor con eso tiene que ver el problema que tenés. Acá entonces lo que tenés que hacer es poner A sobre S más 2 al cuadrado, pero tenés que poner también B sobre S más 2. Y tenés que poner C sobre, en este caso, S más 1. Es decir, si vos no lo haces así, sí. Hay que respetar ese orden No, de S más 2 al cuadrado, el porque ahí es orden te donde por ahí me está dando la duda. ¿El orden te referís a cuál primero y cuál después? Tal cual, sí. No, por No, supuesto que porque no. es como un factor común, en realidad, que estás haciendo ahí abajo. Sí, el orden, cuál ponés primero y cuál ponés después, o cuál llamás A y cuál llamás B y cuál llamás C, por supuesto que es lo mismo. Porque
vos lo podés cambiar Ok. de lugar y es lo mismo. Pero lo que no tenés que Está bien. hacer es no poner el factor simple. Tenés que poner el factor doble, tenés que poner el factor simple, y si hay otros, poner los otros. ¿Sí? Acá Está bien. sacamos como un denominador. Abajo, por supuesto, nos va a dar lo mismo que tenemos del otro lado. O sea, abajo el factor común sería s más 2 al cuadrado por s más 1. No lo ponemos dos veces este. Entonces hacemos este. Dividido este, nos va a quedar s más 1. Entonces acá nos queda a por s más 1. Más, acá nos va a quedar b. Y cuando hagamos esto, dividido esto, me va a quedar un s más 2 también. Y un s más 1. Y después, cuando hagamos el último, nos va a quedar s más 2 al cuadrado. No, no voy a hacer eso. No. A ver cómo puedo hacer. Uy, no me digas que ahora no puedo. ¿Cómo se hace esto? Acá, ahí está. No, voy a repetir solamente la parte del otro lado, en la página que sigue, solamente la parte de arriba, ¿no? ¿Cómo era? S más 4/3 por S más 3, creo que era, ¿no? Sí, y voy a copiar este solamente, este sí lo voy a poner, vamos a hacerlo así. Ah, pero acá me va a quedar, bueno, ahí borro la otra. Y entonces acá adelante le voy a poner, como era S más 4/3 y S más 3. Claro, ahí multiplicarías de los dos lados por el numerador, ¿no? Y eliminás. Para que... Bien. ¿Cómo decís, perdón? Que ahí lo que Claro, estás haciendo es estoy multiplicar de sacando, los dos lados digamos, el numerador, digamos. estoy eliminando el denominador simplemente para no copiarlo. O sea, en realidad, lo que tengo que lograr es que lo de la izquierda es igual a la derecha, ¿no? Hay un Perfecto. pequeño Sí. detalle también, que los matemáticos, un detalle no tan pequeño, ¿no? Por lo cual lo que yo hago matemáticamente es trucho. Vos no podés reemplazar ahí -2, porque si reemplazás -2, se te anula el denominador de los lados, y en realidad cuando se te anula el denominador, fuiste, ¿no? O sea, esa es otra razón más fuerte para decir que lo que yo hago es medio trucho, pero no importa, porque funciona. Así que a los matemáticos no le vamos a dar bola. Lo que sí es importante es, y esto lo vuelvo a insistir, es que si vos esto lo haces mal, y por ejemplo este término no lo ponés, con el método que yo te digo, vas a llegar a algo que va a estar mal, porque si haces, digamos, la distributiva no te va a dar lo mismo, o sea, si vos lo haces, no te va a dar lo mismo lo de la izquierda que lo que vos obtuviste, va a estar mal. Entonces, es como que uno tiene que aprender cómo tiene que poner las fracciones simples para no meter la pata, para hacerlo bien, ¿no? Entonces, acá, ¿cómo era la cuestión? Bueno, ponemos, por ejemplo, s igual a -1. Entonces, si s vale -1, van a ver que igual un poquito más de laburo vamos a tener que hacer. Ahora van a ver por qué. Si s vale -1, bueno, acá de este lado tenemos el 4/3 -1 sería 1/3 por 2 del lado de la izquierda. Este término se va, este Perdón, término se va. Daniel, perdón. Oh, sí, El dale. truquito este que estás haciendo acá es para evitar tener que hacer toda la distributiva que tendrías que hacer y resolver por el método algebraico, ¿no? Exacto. Que eso que tarda años igualando cosas. Exacto, te queda un Eso que sistema de decías vos. ecuaciones. Está bien. Imagínate que Ok. tenés un sistema con 4 polos,
y tenés que resolver un sistema de 4×4. Te tenés Sí, que sí, pegar por un, eso. un Sí, pillazo en los huevos. en realidad lo resolvemos con poner un octave o con algo por el estilo. Pero ¿Con qué, sí, te perdón? tenés que armar con el octave. Bueno, qué vivo, está bien. Por eso. No, no, Macanudo. porque No, está te bien. digo, tenés que Uno tiene las armarte, herramientas. tenés que llegar a las matrices primero, en realidad. Sí, Está bien. totalmente. Tenés que hacer la Por distributiva y eso. tenés que juntarlo y tenés que Tenés que armarlo. llegar bien a la. Por eso la vez Está pasada yo bien. O sea, decía, míralo, la vez pasada yo decía, esto no es matemáticamente correcto, pero no importa, porque es muy fácil. ¿Mm? está Porque bien. ahora vamos a ver que incluso tenemos acá una dificultad adicional, pero cuando tenés polos simples, tengas 3, tengas 4 o tengas 8, es muy sencillo, porque es Claro. como que lo haces de a uno, no tenés un Y el sistema valor de completo. ese lo elegiste que sea alguno de los polos que está ahí Exacto, multiplicando si o vos puede tenés ser 5 polos cualquiera. simples, si vos lo haces, entre comillas, bien, te queda, primero que tenés que hacer toda la distributiva, y tenés que juntarlo. Y después tenés que armarte el sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. No importa que después lo resuelva con la computadora, pero tenés que armártelo. En cambio, de esta forma, vos ponés para el valor de S cada uno de los polos, ¿no? Y se supone que la parte de la izquierda te tiene que dar igual a la parte de la derecha y sacas cada coeficiente por separado. Claro, matemáticamente es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Y porque en realidad te queda 0/0 y 0/0. Y entonces vos empezás a tener un montón de incertidumbres matemáticas que no te permiten, digamos, afirmar lo que estás afirmando. Bueno, importa. Cuando tenés polos simples, siempre te da. Y cuando tenés polos dobles, hacemos esto y también siempre te da. Es como que es más Bueno, fácil. bien. Matemáticamente no es lo correcto porque estamos haciendo medio una truchada, porque en realidad te queda, ¿no? Si yo pongo S igual a -1, acá te queda 0/0 y acá también te queda 0/0. Por lo tanto, Sí, sí. tenemos, digamos, algo que matemáticamente no tiene sentido, pero no Está importa. bien, pero funciona. ¿Por qué no importa? Porque en realidad, cualquiera sea, es decir, ¿cuál sería la razón por la cual en el fondo no tenemos incertidumbre? Porque si bien esto es algo indeterminado, la parte de abajo, de un lado y del otro, es la misma. Porque viste que vos, por ejemplo, podés tener de un lado S+1 a la quinta, del otro lado S+1, ponele. Y claro, si vos ponés -1, se te va, pero no es lo mismo S+1 a la quinta que S+1. Mentira. Pero acá tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Por supuesto, uno que matemáticamente, ¿qué tendría que hacer? Tendría que tacharlo, pero poner una observación que dijera, sí, muy bien, lo tachamos siempre que S no valga -2 y siempre que S no valga -1. Pero bueno, es como que tendiendo al límite es lo mismo, es exactamente lo mismo. No, esto no significa que, es decir, vos fijate, digo, ¿no? Frente a otro profe, de pronto cómo quiere que lo resuelva, ¿no? Por supuesto, pero quiero decir, esta es una manera sencilla, no vamos a usar computadora, y es muy fácil hacerlo. Si vos tenés 5 polos, lo haces sin computadora de una manera muy sencilla. El otro día resolvimos uno con 3. Bueno, entonces, este primer término se va, el segundo término también se va, y acá me queda S por 1 al cuadrado. Con lo cual, C nos da, fíjate qué fácil es, C nos da 2/3. Si no me estoy equivocando, C nos da 2/3. El otro día tuvimos que hacer una cuenta un poco más larga porque estábamos laburando con un circuito y teníamos números raros, pero acá va a ser más fácil todavía. Muy bien. Ahora, el problema es el siguiente. Si yo pongo S igual a -2, ¿no? Se nos va a ir este que está acá y se nos va a ir este acá y me va a quedar el A. Entonces me queda 4/3 -2, que es -2/3. Cuando se corta, nos conectamos enseguida, ¿sí? Después hacemos el recreo. 4/3 -6/3 -2/3, y acá nos queda 1, y del otro lado nos queda A por -1. Con lo cual, A nos da 2/3 también. También A nos da 2/3. Sí, a mí me dio lo mismo. Bien. ¿Y qué problema tenemos?
Y que nos queda todavía por hallar B. Claro, me falta B. Falta B. Entonces, ¿qué se suele hacer? Y poner un número cualquiera, el más fácil, por ejemplo, 0. Entonces digo, si eso vale 0, de la izquierda, por supuesto podemos poner el que les guste más, en algún caso puede ser más fácil otro. Nos queda 4 tercios por 3, y acá hay que tener cuidado, claro, porque nos va a quedar A más 2B más 4C. Ojo que es 2 al cuadrado, 4C. Pero por supuesto, como A y C ya los tenemos, entonces acá nos queda 4 igual a 2 tercios más 2B 4 tercios. más, no, 4 tercios no, ¿no? De 2B más No, es verdad. En el otro. 4C, Sí, sí. que sería 8 tercios. Entonces, nos quedaría 2B, que es lo que queremos hallar, lo dejamos de este lado, y por otro lado nos queda 4 menos 10 tercios. O sea que 2B es, estos serían 12 tercios, sería 2 tercios, o sea que B es 1 tercio. Y, por supuesto, que si uno dice, pero este profe es medio chambón, para mí que me dijo cualquier cosa, ¿estará bien esto? Y entonces, ¿yo qué hago? Bueno, es muy fácil. Yo vengo acá, en realidad, ante la duda, uno esto lo tendría que hacer siempre. Uno tendría que decir, a ver, ¿nosotros qué estamos diciendo? Estamos diciendo que S más 4 tercios por S más 3 sobre S más 1 y S más 2 al cuadrado, ¿no? Yo estoy diciendo que esto es igual a A, que es 2 tercios, 2 tercios sobre S más 2 al cuadrado, más B, que es 1 tercio sobre S más 2, más C, que es 2 tercios sobre S más 1. Entonces, si yo tengo dudas de si esto está bien o no, o es una chambonada del profe este que se mandó cualquiera, ¿yo qué hago? Saco como un denominador y por supuesto me tiene que dar lo mismo que está del otro lado. Es decir, hago la distributiva, acá me da S cuadrado, qué sé yo, no sé cuánto, bla, 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 más 4, y bueno, lo que está de la derecha me tiene que dar igual que lo que está de la izquierda, porque si no, por supuesto, está mal. Por eso, lo que yo les decía es que si ustedes se olvidan de poner, o se olvidan o no lo saben, y no ponen este término, y se quedan solamente con el polo doble y con el otro polo simple, es decir, le mandan A sobre S más 2 al cuadrado, más B sobre S más 1, y encima, a continuación, se mandan la truchada que me mando yo, les va a dar algo. Les va a dar. Y está mal. En cambio, si ustedes se equivocan, es decir, hacen A sobre S más 2 al cuadrado más B sobre S más 1, ¿no? Y no ponen el de S más 2. Y utilizan el método matemático de hacer la distributiva, igualar los polinomios, qué sé yo, y hacer el sistema de ecuaciones, ahí les va a dar, no, esto no es igual, no hay equivalencia entre lo de la izquierda y lo de la derecha, les va a dar incompatible el sistema. ¿Se entiende? Ahí es otra razón por la cual los matemáticos en el fondo tienen razón, ¿no? Pero si nosotros sabemos cómo viene la mano y sabemos cómo es, bueno, entonces nos va a dar bien y es 10 veces más fácil hacerlo así que aún con computadora, aún con lo que ustedes quieran, es más fácil hacerlo así que de la otra manera, a menos que te lo haga, por supuesto, en una aplicación que te desarrolle fracciones simples directamente con esa genial zafamos de tanto quilombo. ¿Qué debe haber? Debe haber.
Bueno, Profe, sí, entonces la forma de armar digamos, las fracciones simples depende del tipo de polo que vos tengas. exacto, absolutamente. Sí, Exacto. sí, Entonces ojo. me parece que ahí es donde me estoy haciendo el quilombo con el polo, cuando tenés polos complejos conjugados. Bueno, Me parece que me estoy ahí, haciendo ahí hay dos caminos diferentes. Eh, yo les comenté que tenemos después, polos reales y polos reales dobles, ¿no? exacto, que después yo quería hacer un circuito que oscile, ¿no? Entonces ahí lo podemos ver. Yo te digo cómo lo hago yo, pero porque me parece como que es, digamos, lo más fácil para no estar haciendo cosas nuevas. Vos lo podés tratar como polos complejos conjugados, lo tratás como dos polos simples y no pasa nada. Y funciona así, ¿no? Lo que pasa es que es más laburo y hay una manera más algebraica, es más, no me acuerdo cómo es. Cuando lleguemos cuando lleguemos a eso, en todo caso lo googleamos y lo vemos de las dos formas. ¿Sí? Tal cual, la manera en que haces las fracciones simples depende del tipo de polos que tengas, exactamente. ¿Eh? Si tenés un polo triple, es muy fácil, tenés que poner, por ejemplo, tenés S más 1 al cubo, tenés que poner A sobre S más 1 al cubo, más B sobre S más 1 al cuadrado, más C sobre S más 1, y si tenés otros, los otros. Esa parte es así. Y si tenés polo complejo conjugado, una forma, pero no sé si es la más fácil, es poner A sobre el polo complejo que te sea, más B sobre otro polo complejo, porque son dos polos simples diferentes, y laburar. Pero hay una manera que es más sencilla que esa. Pero no me acuerdo cómo es. Muy bien, Ahí, entonces, sí, dale. no, hoy estoy hablador. No, dale, dale. No, estaba revisando esto del polo complejo conjugado que arman, por ejemplo, A sobre S más 3 más BS más C sobre el, el polinomio de grado 2 que te da los complejos conjugados. No sé si ese es el método que estabas diciendo, que Exacto. por ahí no... No sé si había que agregar algo más, pero exactamente, así lo resuelves como de forma algebraica, sin meterte con los... Igual después te vas a tener que meter, porque si vos querés hacer la antitransformada, vas a tener que o bien factorearlo, o bien usar las tablas de seno y coseno, es decir, vas a tener que llevar, porque vos tenés que llegar a una expresión oscilatoria, ¿no? Con lo cual en algún momento esa parte la tenés que hacer, pero no tenés por qué hacerla al principio. A mí es como que me gusta hacerla al principio porque así es como que yo lo hago y no aprendo nada más, digamos, ¿no? Porque tampoco es tan difícil, porque uno tiene que aprender a hacerlo. Pero en realidad es más fácil como vos decís. Después, en todo caso, lo hacemos de las dos formas y nos fijamos. José, Bueno, bárbaro. Dale, Sí. dale. Octave. Ah, no, pensé que Pablo le estaba diciendo algo a José, ¿o no? Sí, clavar el Octave y listo. ¿Qué es para TC1? Ah, Sí, es para TC1, pero el tema es que hay que plantear las ecuaciones me estaba complicando ahí. Recién con lo que vimos ahora me aclaró un montón Sí, otra sí, parte, es pero verdad, es me falta verdad, es esa, verdad. digamos. Y yo dale, no la vi a lo transformada de mejor hoy Laplace, mismo, entonces, escuchame José, a lo mejor hoy mismo lo hacemos. Yo quiero ver está algunas bien, está cosas, pero bien, una de las que quiero ver es esa. ¿Eh? bárbaro. Vamos, espero a que lo veamos, no hay problema. Dale. Entonces, ahora viene la otra cuestión. Cuando yo antitransformo, porque esto era IDS, ¿no? Es lo que no quiero llamar H. Ahí se va a cortar, profe. Faltan Ah, 20 segundos. está bien. Eh, Esto es No. lo que no quiero llamar HDS yo, ¿no? Eh, porque estábamos haciendo eso, ¿no? Exacto, la respuesta al escalón unitario. ¿Mm? Lo voy escribiendo, pero ya se corta.